Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Luz Marcela Zacarías Núñez y el maestro en Ciencias Ernesto Romero Espinosa. Ambos son profesores investigadores del CIDIR Unidad Michoacán. Gracias, Marcela y Ernesto, bienvenidos a su programa. Muchas gracias. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Luz Marcela Zacarías Núñez nació en Jiquilpan, Michoacán, donde estudió hasta la preparatoria. Posteriormente vivió y estudió en otras ciudades de México y el extranjero. Tiene una maestría en lenguas modernas y lingüística de la Universidad de Fullerton, California. En México fue maestra de literatura en la preparatoria Ricardo Flores Magón y directora de la Biblioteca Pública licenciado Gabino Ortiz. También desde 1975 trabajó como escritor independiente para las revistas de México Desconocido, Geografía Universal, Caminos del Aire, Destinos, Proyección y Gaviota. Fue editora y escritora de las revistas educativas El Jardín de las Letras y El Universo del Saber. Es autora de los libros publicados Cuentos de mi Pueblo, Fiestas de Fin de Año en Jiquilpan, Pueblo Mágico, y el libro de fonética de inglés Easy Phonics. Ha sido ganadora del Premio de Poesía en los Juegos Florales de la Revolución Mexicana en la ciudad de Jiquilpan, de Poesía y Cuentos en la Universidad de Fullerton, California, y de cuentos con el Premio Octavio Paz en Los Ángeles, California. En Estados Unidos trabajó como maestra de inglés como segundo idioma en los distritos escolares de Santa Ana, Anaheim y Orange. En la actualidad es maestra de inglés del CIDIR Michoacán. En un futuro próximo venderá sus libros digitales en Amazon. Estos incluyen cuentos didácticos, novelas, ensayos y relatos varios. Es miembro activo del Consejo de la Crónica en Jiquilpan. Por su parte, el ingeniero arquitecto Ernesto Rafael Romero Espinosa es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco y candidato a maestro en Ciencias en Planificación por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, ambas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta además con la especialidad en Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Es profesor investigador del CIDIR Unidad Michoacán del Instituto Politécnico Nacional desde enero de 1981. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación en diversas áreas como desarrollo comunitario, conservación y mejoramiento ambiental, tecnologías de construcción, vivienda, desarrollo urbano regional e imagen urbana. Como maestro decano del CIDIR Unidad Michoacán, tiene a su cargo la conservación del acervo histórico y fomento de la identidad politécnica. Recientemente participó en el proyecto multidisciplinario de investigación histórica La presencia del Instituto Politécnico Nacional en distintas regiones de México, con el estudio de la Escuela Prevocacional de Jiquilpan. Además de otros cursos, se ha capacitado en la integración y conservación de archivos históricos por parte del Archivo Histórico de la Presidencia del Decanato del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en la obra editorial de la Presidencia del Decanato con motivo del 70 y 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y en la revista El Cronista Politécnico. Actualmente es integrante del Consejo de la Crónica de Jiquilpan. Bien, para esta emisión hablaremos sobre la casa que ocupa el CIDIR, incluyendo la historia de cómo llegó a tener un edificio permanente para esta institución, para lo cual iniciaremos con la siguiente cápsula en la que se amplía la información al respecto.
La casa que ocupa el CIDIR Michoacán, parte 1. En el marco institucional de descentralización de la investigación y los estudios de posgrado emprendido en la década de los años 70, el Instituto Politécnico Nacional creó centros de alto nivel en lugares estratégicos del país. Dentro de esta modalidad, se adoptó un modelo aplicado al desarrollo integral rural. Así surgió el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural Unidad Michoacán. El 12 de septiembre de 1980, el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez hizo pública y oficial la decisión de crear el CIDIR con sede en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, lugar natal del ilustre fundador de nuestro Instituto Politécnico Nacional, el general Lázaro Cárdenas del Río, designando como director al ingeniero bioquímico Salvador Razo Reyes. Con esta medida, el Politécnico retoma presencia en esta tierra. En 1936, con su escuela prevocacional, formará parte integral del nacimiento del Instituto Politécnico Nacional. Los primeros trabajos de investigación se realizaron sin contar con instalaciones y fue hasta el 9 de marzo de 1981 cuando el CIDIR se ubicó en su primera sede, una casa en renta ubicada en la calle de General Ornelas número 158. El 20 de octubre de 1982, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entonces gobernador del estado, prestó en comodato la casona propiedad de la familia Cárdenas, marcada con el número 28 de la calle Justo Sierra, que desde entonces es la sede oficial de nuestro centro de investigación. El 12 de agosto de 1999, en la administración del ingeniero Diodoro Guerra Rodríguez, con el apoyo de la Fundación Politécnico Asociación Civil, se adquirió en propiedad el inmueble para el Instituto Politécnico Nacional. La superficie del terreno que ocupa el edificio, según escritura pública, es de 2.430 metros cuadrados. La superficie construida es de 2.405 metros cuadrados en 2 niveles. La distribución arquitectónica consiste en 3 cuerpos. El primero corresponde a la edificación más antigua. Los espacios se distribuyen a partir de un patio central característico de las construcciones del lugar. La mayor parte es de un solo nivel. Aquí se localizan la mayoría de las áreas de trabajo. El segundo consiste en edificaciones de un nivel realizadas con posterioridad. El tercer cuerpo corresponde a las instalaciones más recientes, edificadas en 2 niveles. Bien, Ernesto, iniciaríamos contigo. Nos gustaría preguntarte cómo surge el CIDIR Michoacán, cuáles fueron sus primeras instalaciones y cuál es la historia en general hasta la actualidad. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a hablar sobre la historia de nuestro centro. La historia de los CIDIRes se remonta a los años de 1970, en la cual el Instituto Politécnico Nacional emprende un proceso de descentralización de las investigaciones y de los estudios de posgrado. De esta manera crea centros en diferentes partes del país. El más antiguo de este tipo es el CICIMAR, en 1976 en La Paz, Baja California, y posteriormente, dentro del modelo que adoptó para el desarrollo integral de la comunidad rural, se crea en 1979 el CIDIR Durango. Paralelamente a la creación de este centro en Durango, se venían realizando ya estudios de salud comunitaria en el lago de Chapala, propiamente, específicamente en la comunidad de La Palma, Michoacán, y posteriormente, en 1980, se integró el estudio de desarrollo comunitario. Estos estudios son el antecedente a la realización de otros proyectos que se venían haciendo por parte de investigadores que provenían de diferentes escuelas del Politécnico, especialmente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Los primeros trabajos se hicieron sin contar con instalaciones. Algunos investigadores se encontraban ubicados en la planta de congeladora de fresa de Venustiano Carranza. El caso nuestro, estábamos
específicamente ubicados y trabajando en la comunidad de La Palma, Michoacán. Otros investigadores solamente venían de la Ciudad de México y así sucesivamente. ¿Por qué se crea el centro y cuándo se crea? El CIDIR se crea en 1980, en septiembre, cuando designan como director al ingeniero Salvador Razo Reyes, por parte del doctor Héctor Mayagüez Domínguez, que a la razón entonces era director general del Politécnico. No se contaba con instalaciones. Como mencionaba, la ubicación del personal se encontraba en diferentes lugares y es hasta que se hace el nombramiento del ingeniero Razo que se abocan a buscar un lugar para tenerlo ya como domicilio, como sede. Y así se da uno a la tarea de buscar diferentes lugares hasta que se encuentra una casa, la cual se renta, una casa que está ubicada en la calle de General Ornelas, frente al Templo del Sagrado Corazón. Esa fue nuestra primera sede. Duramos muy poco, ahí empezamos en marzo de 1981 y para 1982 se da una coyuntura, una oportunidad de poder tener acceso a esta casa, la cual es nuestro actual domicilio. Desde el inicio del centro se contó con el respaldo, el apoyo tanto de autoridades locales, egresados politécnicos y en particular del gobernador del estado, entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Para los primeros trabajos en el CIDIR, en la casa de General Ornelas, incluso dotó de mobiliario, nos apoyaba económicamente con un fondo revolvente y eso permitió que en 1982 el Centro de Capacitación de número 64 dejara estas instalaciones porque ya le habían construido las nuevas instalaciones, estaban aquí también a préstamo. Esto permitió la coyuntura para que hubiese un acercamiento con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y él se diera en comodato esta casa. Y así es como llegamos a ocuparla. Muy bien. ¿Tienes alguna dato en relación a cuál es la superficie construida del CIDIR y cómo son sus instalaciones, más o menos la distribución de sus instalaciones? Sí, la casona está ubicada en un terreno aproximadamente de 2.400 metros. Y su construcción es más o menos similar, bueno, al menos cuando yo hice la estimación de la construcción, porque se han estado haciendo adecuaciones, era alrededor de 2.400 metros cuadrados. La distribución básicamente obedece a una distribución en una planta, en un solo nivel. Tiene de la construcción original, solamente una pequeña parte está en planta alta y los demás elementos los componen edificios que se han ido integrando con el paso del tiempo. En la cápsula por ahí vamos a tener oportunidad en las imágenes de ver cómo se encontraban las instalaciones cuando llegamos a ocupar la casa y durante el paso del tiempo cómo se ha ido modificando, pero siempre tratando de conservar el estilo característico de la construcción. Igualmente, una de las condiciones que se comentan que el ingeniero Cárdenas aludía cuando se le notificaba que se le iba a hacer alguna modificación o adecuación a la casa, él decía, bueno, mientras no la tiren, háganle lo que tengan necesidad de hacer. Entonces, de esa manera es como se ha ocupado la casa. ¿Nos pudieras comentar o ampliar más la información en relación a los primeros trabajos que se realizaban dentro de la casa? ¿Qué usos tuvo? Bueno, los primeros estudios, en particular, ya como CIDIR, tenían que ver con todas las actividades que se venían desarrollando previamente de
salud comunitaria, de desarrollo de la comunidad rural, pero se integraron nuevos elementos. Había trabajos sobre cuestiones acuícolas, principalmente acuacultura, ganadería, desarrollo agrícola, toda una serie de trabajos muy amplios que estaban enfocados en primera instancia a atender las necesidades de desarrollo de la comunidad rural, porque esa fue la razón primera de la creación de estos centros. Estos centros estaban enfocados a el desarrollo integral de la comunidad rural en sus primeros años, hasta después de 1984, cuando se hace un nuevo acuerdo de creación, un acuerdo de creación específico para los CIDIRES, porque primero existía un acuerdo solamente para el modelo CIDIR, sin particularizar la ubicación. ¿Sí? Hasta antes de 1984 solamente existía CIDIR Durango y CIDIR Michoacán, pero ya en 1984 se integra el CIDIR Oaxaca. Y eso es lo que da pie para hacer una reorientación, y es cuando el CIDIR adquiere el nombre actual, que es para el Desarrollo Integral Regional. Muchas gracias, Ernesto. Y Marcela, me gustaría preguntarte, aparte de ser un centro de investigación, ¿qué otras cosas importantes guarda la Casa del CIDIR? Bueno, es muy importante mencionar que el CIDIR Michoacán no nada más es un centro de investigación, sino también es la casa donde se resguardan importantes obras de arte, y entre ellas podemos mencionar una colección de máscaras que fue donada al CIDIR Michoacán por el padre Rafael Barragán Orozco, que consta de 198 piezas. También tenemos fotografías que datan de los años 40 y son de el autor Enrique A. Cervantes, y este autor no es el fotógrafo que teníamos en Jiquilpan, Michoacán, sino que es un fotógrafo muy importante que trajo aquí posiblemente el general Lázaro Cárdenas del Río, y que fue quien tomó estas fotografías de los años 40. También podemos mencionar que en otras de las cosas importantes que tenemos en el CIDIR Michoacán está la fuente, que también es otra obra de arte, y también posiblemente sea obra de Canesi, pero no estamos seguros, todavía tenemos que recabar más información al respecto. Y una de las cosas también muy interesantes que tenemos en el actual auditorio del CIDIR Michoacán es el mural que hace referencia a la historia de Michoacán. En este mural podemos ver 4 diferentes secciones que nos hablan de toda esta historia del CIDIR Michoacán, y podemos continuar un poquito más adelante con esta información. Gracias. Gracias, Marcela. Bueno, para reforzar la información que nos acaba de comentar Marcela, veamos la siguiente cápsula. Parte 2. La edificación cuenta con indudable importancia histórica, ya que fue propiedad de la familia Cárdenas del Río. Se estima que su construcción data de fines de la década de 1930, ya que su estilo arquitectónico de carácter regional obedece a las instrucciones relativas para las construcciones que se derivaron de la ampliación de las avenidas 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, hoy Avenida Lázaro Cárdenas, para dar paso al trazo y construcción de la carretera nacional en 1937. La casa ha tenido diversos usos. Al concluir su mandato presidencial, el general Lázaro Cárdenas instaló la Casa Imprenta, que en palabras del general, operó con carácter cooperativo un pequeño taller con un linotipo, 3 prensas y cortadora. Posteriormente, se establecieron talleres para la enseñanza de distintas artesanías, de costura, creado por su esposa doña Amalia, fabricación de guantes, talabartería, carpintería y herrería. El 20 de febrero de 1969, la familia Cárdenas, encabezada por el general,
prestó la casa a la Secretaría de Educación Pública para el establecimiento de la Escuela para el Desarrollo de la Comunidad Rural. Después se facilitó para ubicar las instalaciones del Centro de Capacitación número 64, hasta el año de 1982, que es prestada al Politécnico para instalar el CIDIR. En la casa se conservan algunos elementos que el propio general Cárdenas mandó realizar, tales como los murales y jarrones atribuidos al pintor Roberto Cueva del Río y las fotografías con imágenes de Jiquilpan de la década de 1940, obra del ingeniero Enrique Cervantes. Por la importancia de los antecedentes históricos y características arquitectónicas de la casa, se busca sustentar con indagaciones que permitan conocer los detalles de la edificación y acervo cultural. Ernesto, me gustaría que nos relataras cuáles fueron los primeros usos que se le dio a la casa hasta llegar a ser nuestro centro de investigación. Claro que sí. Bueno, no tenemos datos de cuándo fue construido el edificio. Sin embargo, por referencias del mismo general que señala en sus apuntes, la casa se destinó en un momento dado para instalar una imprenta. Él le llama la casa imprenta. Dado su interés que él tenía por la tipografía, porque hay que recordar que de joven él trabajó en una imprenta, en la del señor Donaciano Carrión, y él pues guardaba un recuerdo muy importante de esa etapa. Además era muy dado a la lectura, a cultivarse. Entonces él tuvo siempre ese gusanito de instalar esta imprenta, la instaló en este edificio. Repito, no tenemos todavía evidencias de cuándo fue construido. Hacíamos una estimación que fuera en la década de 1940, porque su construcción es muy similar a la del Hotel Palmira. ¿Sí? Bueno, además del uso de la casa imprenta, el mismo general señala que se establecieron algunos talleres para la enseñanza de artesanías, uno en particular el de costura, que era promovido por la señora Amalia, ¿sí? Por su esposa. También había otros talleres como el de fabricación de guantes, que es muy recordado por la comunidad. Estaba coordinado, participaban diferentes familias del lugar. También había otros talleres como de talabartería, carpintería y herrería. Posteriormente tenemos conocimiento que en 1969 la familia Cárdenas presta a la Secretaría de Educación Pública el edificio para que se instalara la Escuela para el Desarrollo de la Comunidad Rural, curiosamente un nombre muy parecido al nombre original del CIDIR. Esta escuela, incluso por ahí tengo copia del acta, está firmada por el general Lázaro Cárdenas, es en fecha de 1969, el general Dámaso, creo que está su hermano José Raimundo, e incluso firma Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Y la reciben también como testigos el gobernador del estado, es una serie de personalidades, sí. Se le dio mucho énfasis a este hecho. La escuela no sé cuánto tiempo haya durado establecida. Lo que sí sabemos es que posteriormente alojaría las instalaciones del Centro de Capacitación número 64, actualmente lo que es el CECATI. Y como había comentado en la primera participación, desde 1982 estamos ocupando la casa. Gracias, Ernesto. Marcela, ya nos habías comentado de este mural que está a nuestras espaldas de la Heréndira a caballo. ¿Nos puedes ahondar la información que representa el mural atribuido a Roberto Cueva del Río? Claro que sí. Antes que empiece a explicar algo sobre el mural, me gustaría hablar sobre lo que hizo Lázaro Cárdenas del Río en Jiquilpan, Michoacán, cuando él fue presidente y posteriormente también estuvo realizando grandes obras en su ciudad natal. Y entre estas cosas que él realizó fue el traer a diferentes muralistas de fama internacional para que
plasmaran aquí diferentes murales. Así en la biblioteca pública se pintaron los murales de Clemente Orozco, pero en lo que hoy es la escuela Francisco y Madero también fueron pintados los murales de Roberto Cueva del Río, y precisamente es quien pensamos que pintó el mural del CIDIR Michoacán, que se titula Heréndira Caballo, pero que en realidad habla de toda la historia de Michoacán. Es importante mencionar algo sobre Heréndira a Caballo, porque el general Lázaro Cárdenas del Río tenía una gran predilección por este nombre, Heréndira. ¿Por qué? Porque la princesa Heréndira fue la primera heroína indígena que se opuso rotundamente a la invasión de los españoles. Heréndira era prima del Irecha de Michoacán, Tangaxuán II, era hija de Timas, y Heréndira fue también una mujer muy valiente que incluso en vez de casarse con Nanuma prefirió armarse y participar en lucha armada contra la invasión de los españoles. Heréndira fue una mujer muy valiente y que representa la rebelión, la oposición absoluta contra la conquista, contra los invasores. Ella peleó a cuerpo y espada contra ellos, pero posteriormente también incluso mató a Nanuma, con el que estaba prometida anteriormente, al que había rechazado el matrimonio para convertirse ella en una guerrera. Y Heréndira también hizo justicia a su padre cuando lo mataron, y posteriormente desde diferentes lugares de Michoacán, escondiéndose y participando activamente en la lucha, fue una de las principales heroínas de Michoacán. Por este motivo, el general Lázaro Cárdenas del Río tenía una gran predilección por este nombre, y era así que puso a una de sus fincas que tenía en Lázaro Cárdenas el nombre de Heréndira. También el nombre de Heréndira se veía en la quinta de Pátzcuaro, que era también propiedad del general Lázaro Cárdenas del Río, y que está no nada más como el nombre de la quinta, sino también en la sala de banderas de esta quinta también se encuentra este nombre. En la fuente principal de entrada, en la cantera, se encuentra el nombre, y en una de las bancas de esta quinta también está el nombre de Heréndira. Además, si tenemos en cuenta que también algún tiempo el general Lázaro Cárdenas del Río fue dueño también de la quinta de Uruapan, ahí una de las fuentes principales de Uruapan también se llama Heréndira. Y posteriormente el nombre de Heréndira se continuó mencionándose incluso ahora en los premios que se dan en Michoacán. El premio Heréndira para algún personaje talentoso es el que otorgan el gobierno de Michoacán. Aparte de eso, entonces es importante mencionar que este personaje Heréndira, esta princesa prima de Tangaxuán II, está reflejada en el mural que tenemos en el CIDIR Michoacán, en la parte inferior, en el centro, y se llama Heréndira a Caballo. Hay una escritora que se llama Ana Cristina Ramírez Barreto, quien escribió un artículo acerca de esta princesa, y dice que cuando ella va viajando a caballo va presentando una posición donde hay un gran peligro de riesgo, quizás están refiriéndose a cuando ella escapa después de matar a Nanuma, o cuando ella se estaba enfrentando a diferentes enemigos, tanto de la raza purépecha como también de la raza española. Heréndira, en este cuadro la vemos también cabalgando audazmente, y para el muralista implicó un gran trabajo poderla definir, que no sabemos exactamente si está en plan de ataque o está en plan de franca huida.
En el personaje, en el mural también podemos ver en la parte de arriba la historia de Tariacuri. Tariacuri, ya había mencionado que era el principal irecha o monarca o también calzoncín de Michoacán, el monarca de la cultura purépecha. Tariacuri fue el principal irecha que supo expandir su territorio a diferentes lugares, y ya en su vejez él decidió dejar como herederos a su hijo Iquingari en Pátzcuaro, a su sobrino Irepan en Iguazio y a su sobrino Tangaxuan en Tzintzuntzan. De esto nos está hablando la parte superior de este mural, de cuando él otorga como herencia parte de sus reinos, formando así la monarquía tripartita de los purépecha. En la parte inferior del cuadro, también a la derecha, podemos ver una batalla donde están peleando los purépecha contra los invasores españoles. Y esto sucedió precisamente cuando los españoles llegaron a Michoacán con el plan de colonizar, con el plan de conquistar. Y aquí es donde también estuvo participando la princesa Heréndira. Salió con las huestes de su padre a combatir a los invasores. Muchos de los caciques de otras poblaciones de Michoacán que habían salido también a combatir a los invasores, al ver la destrucción que los españoles habían hecho, se amedrentaron y se retiraron, igual que lo había hecho Tangaxuan II. Y en la parte inferior de este mural vemos la batalla que tenían los guerreros de la raza purépecha contra los invasores españoles. En esta batalla es importante mencionar que también estuvo participando la princesa Heréndira, la que había rechazado a Nanuma para irse como guerrera a combatir al invasor. Y es importante mencionar que en la cultura purépecha las mujeres tenían iguales derechos que los hombres, por eso fue que le permitieron que acompañara a su papá Timas a participar en esta batalla. En esta batalla, en Tangaxuan II se había retirado, no había querido participar, tuvo temor de enfrentar a los españoles, pero aunque eran muy pocos los que quedaron, Heréndira y junto con otros caciques de la cultura purépecha pelearon de manera muy bravía, pelearon de forma incansable. Incluso Heréndira y su pueblo se pudieron llevar uno de los caballos de los españoles y tuvieron que retirarse porque desafortunadamente estaban perdiendo la batalla porque la mayoría de su gente los había abandonado. Sin embargo, cuando se llevaron el caballo, lo iban a sacrificar a los dioses, porque era la tradición hacerlo y porque pensaban que era una especie de monstruo, pero después se convencieron que no era un monstruo, era un caballo y un hombre montado sobre el caballo y no era una especie de centauro, lo que ellos imaginaran que eran los españoles cuando los vieron montados por primera vez sobre los caballos. Entonces la princesa Heréndira decidió quedarse con el caballo y aprendió a montarlo de forma tan magistral que parecía que el caballo y la amazona eran unos solos, el caballo le obedecía completamente. Fue por este motivo que ella también, cuando atacó a Nanuma después de que había matado a su padre y lo llevaba arrastrando, ella salió de entre el bosque montada en el caballo y pudo matar a Nanuma, razón por la cual después ella tuvo que huir. En el mural en la parte inferior también podemos ver al final, en el tercer cuadro, que están presentándose una imagen de Tangaxuan II con
con Cristóbal de Olid. Ahí en este lugar es donde él iba a presentarle sus respetos, el Tangaxuán, que nunca había sido derrotado, el orgulloso Irecha de los michoacanos, finalmente tuvo que claudicar, tuvo que ir a rendirse, a presentarle sus respetos a Cristóbal de Olid, en un lugar que después se conoció como el Humilladero. Prácticamente tuvo que humillarse ante el invasor y posteriormente, para su propia desgracia, finalmente Tangaxuán II fue torturado y muerto de forma inclemente por los españoles. Entonces, este mural que tenemos en el Cidir, Michoacán, es muy importante porque también nos está relatando toda la historia de Michoacán y nos está hablando de una de las primeras heroínas que tuvimos en Michoacán, una princesa indígena que se opuso rotundamente hasta su muerte a humillarse ante el invasor español. Pues muchas gracias, Marcela, muy interesante la información que nos acabas de compartir. Ahora me gustaría preguntarte, Ernesto, ya nos habías adelantado un poquito en relación a la arquitectura de Jiquilpan. Hay esta arquitectura característica, ¿verdad? ¿De dónde proviene este estilo y cuáles son las características predominantes en este caso? Sí, claro que sí. Voy a retomar nuevamente la importancia del general Cárdenas, porque el general Cárdenas estaba muy identificado con la arquitectura tradicional o característica de los pueblos de la zona lacustre de Michoacán, en particular Pátzcuaro. Es una arquitectura muy sencilla, es contextual, ahí se aprecia todo el pueblo, todas las casas, y solamente destacan en algunos elementos como son los edificios públicos, las iglesias, los templos, pero normalmente es una arquitectura muy sencilla. Incluso es característica que todas sus casas estén pintadas de blanco y solamente tenían algunos elementos, más bien algunos en que estaba pintado con rojo. Lo que sucede es que cuando la lluvia sucede, salpica la tierra que tiene ese tinte, es una tierra rojiza que salpica las partes bajas de las construcciones. Entonces pues decidieron ponerle pintura roja. El general estaba muy identificado con este estilo y en 1937, cuando se abre la carretera nacional, pasa aquí por Jiquilpan, se hace un reglamento donde tiene disposiciones tanto de uso del suelo como del diseño de las fachadas que habrían de tener las construcciones. En esa época, hay que recordar, se remodela la casa paterna del general, la casa donde nació, se construye la escuela Francisco y Madero, mejor conocida como la escuela tipo, se remodela y se instalan los murales de Clemente Orozco en la capilla que fue de Guadalupe, y a partir de ahí, de lo que es actualmente el portal, hasta ahí llegaba la avenida, la calle. A partir de ahí todo eso fue nuevo, entonces le trató de dar esa característica, ¿sí? Y obviamente a la construcción nuestra está influenciada también por esa característica de arquitectura. Pues es una arquitectura que está basada en construcciones de adobe con tejados de madera y teja. Las viviendas que eran las casonas, digamos, importantes de esa época, que más bien tenían un origen más bien porfiriano, tenían un patio central que normalmente era el que distribuía las diferentes habitaciones, que es el caso que se retomó en esta construcción. Gracias, Ernesto. Marcela, retomando el tema del mural, ¿hay antecedentes de que exista otro mural con estas características de la Heréndira Caballo en algún otro lugar del estado? Sí, ya había mencionado anteriormente que Heréndira Caballo también aparece en el mural de la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro.
aunque no es un mural igual que el que tenemos en el mural del Cidir, Michoacán. Ese otro mural de todas maneras sí tiene una heréndira a caballo y su autor es de O'Gorman. El mural habla también acerca de la historia de Michoacán, pero posteriormente fue pintado en 1943 el mural de Heréndira Caballo en la quinta de Pátzcuaro, la quinta Heréndira. Posteriormente, en 1943, se pinta también el otro mural en Jiquilpan, Michoacán, y podemos presumir que es de la autoría de Roberto Cueva del Río, pero es casi una réplica del mural que se encuentra en la quinta de Pátzcuaro, la quinta Heréndira. Muy bien, muchas gracias. Otro de los elementos importantes que guarda la Casa del Cidir es las fotografías, estas fotografías históricas dispuestas que están en la pared central de nuestro centro. ¿Qué etapa de la vida de Jiquilpan reflejan, Ernesto? Sí, bueno, son 9 fotografías. Ya había comentado la maestra Marcela del autor Enrique A. Cervantes. Me gustaría platicar un poquito más sobre Enrique A. Cervantes. Él fue ingeniero civil, pero fue todo un personaje. Estimamos que las fotografías se refieren a los años 40 de Jiquilpan. De hecho, son 2 se refieren exclusivamente a la Casa del General y las demás a diferentes imágenes por ejemplo, usted ve la Plaza de la Aguadora, están panorámicas, detalles del ¿cómo se llama?, del arco del estadio del 18 de marzo, pero este personaje, Enrique A. Cervantes, no solamente fue ingeniero, fue historiador, sobre todo destacó mucho como fotógrafo, dibujante, investigador de arte y restaurador de monumentos. Él, por ejemplo, restauró la Casa del Alfeñique en Puebla, el Palacio Federal en Oaxaca, entre otros muchos. Aquí, por ejemplo, también restauró un convento en Tzintzuntzan. Dentro de su trabajo fotográfico, él formó colecciones sobre las principales ciudades coloniales del país. Incluyó en esto también a Pátzcuaro. ¿Sí? Además de Pátzcuaro, en 1942 elaboró el plano de Jiquilpan. Entonces, de esa época podemos considerar que son las imágenes de las fotografías que actualmente exhibimos. Sí, dada la importancia de este personaje, pues a mí me llamó mucho la atención su trayectoria y me confirma lo que sucedió en muchos elementos de Jiquilpan en esa época. El general se rodeaba de gente muy capaz en todos los ámbitos. Fue el caso de este ingeniero Enrique Cervantes, fue el caso de Roberto Cueva del Río, en el caso de los murales de José Clemente Orozco, del diseño de las fuentes de Jiquilpan por el escultor Federico Canesi y muchos más personajes. Entonces, de esta influencia, pues realmente Jiquilpan posee un interés muy importante, patrimonial. Desafortunadamente a veces como que no lo valoramos lo suficiente y lo hemos dejado morir poco a poco. Y esto es muy importante que se retome por las cuestiones de la denominación de pueblo mágico, porque si no valoramos nuestro pasado, nuestra historia, pues estamos condenándonos a perderlo, ¿no? Así es. Marcela, ¿nos podrás decir entonces cuál es la importancia histórica de la casa donde hoy se encuentra el Cidir? Claro que sí. La importancia histórica de la Casa del Cidir en Michoacán es enorme, porque debemos tener en cuenta que perteneció al general Lázaro Cárdenas o a su familia, porque fue construida con el interés de ser donada para beneficio de la población jiquilpense, porque aquí también se resguardan
muchas obras de arte, y se me había olvidado mencionar que aquí también tenemos 2 enormes jarrones que presuntamente queremos pensar que también fueron pintados por Roberto Cueva del Río, pero todavía no tenemos la certeza. Uno de ellos habla acerca de la época prehispánica, que nos está hablando sobre la cultura purépecha, y otra habla sobre la cultura tal vez de los años de 1900, pero una cultura todavía indígena, una cultura que nos habla sobre tradiciones, costumbres, forma de vestir, forma de actuar. Entonces se están contraponiendo, se contraponen aquí las figuras de una cultura precortesiana con una cultura ya mestiza de los años 1900, pero que sigue siendo una cultura muy interesante, llena de colorido, llena de tradiciones, llena de historia y llena del encanto de las personas de Michoacán. Entonces todo lo que tenemos en el CIDIR Michoacán, aparte también de el personal que aquí también trabaja, que son profesionistas muy capaces y sobre todo con una gran calidad humana, es otra de las cosas interesantes que también debemos mencionar que tenemos en el CIDIR Michoacán. Hay aparte todas las investigaciones que nacen de aquí, que salen y son para beneficio de la comunidad. Gracias, Marcela. Ernesto, otro de los elementos que ya se ha mencionado, con los que cuenta el CIDIR en este caso, es la colección de máscaras, ¿sí? Estas máscaras de elaboración artesanal. ¿Nos puedes relatar cómo fueron adquiridas? Sí, la colección Barragán es una adquisición más reciente, data del año 1999. La historia de esta colección es una donación por parte del padre Rafael Barragán, que estuvo muchos años, una persona muy estimada aquí en Jiquilpan, que la cedió al CIDIR, la cedió en donación. Él comentó que la historia de esta colección se refiere a que el artesano o el artista Salvador Paguamba, originario de Cherán aquí en la meseta de Tarasca, le obsequiara algún material, y dada la calidad del trabajo, el padre le hizo ya por encargo algunas piezas. La colección pues son 198 piezas, no solamente son máscaras, sino también hay cuadros, iconos y hasta una puerta, ¿sí? Entonces es una colección muy completa. Yo sí quisiera destacar que es una colección que valdría la pena que le diéramos una exhibición más adecuada, ¿sí? Claro. Que mejoráramos su exhibición para que puedan ser más accesible a la gente que nos visita. Y me gustaría agregar nada más un detalle de la cuestión, además de la importancia que señaló Marcela de la casa, no solamente por quiénes fueron sus propietarios o quién fue su principal propietario, sino que en general siempre tuvo la idea de destinar el edificio como un elemento de capacitación, de educación, y quién lo diría que años más tarde se enfocara a la educación de posgrado y a la investigación. Y otro aspecto que omití mencionar, creo que no lo comenté, es que también por otra coyuntura, en el año de 1999, finalmente la casona pasó a propiedad del Politécnico. ¿Sí? Esto se dio en la administración ¿cómo se llama? Del ingeniero Diodoro Guerra, y con el apoyo, el respaldo de la Fundación Politécnico, se dio esa posibilidad que se adquiriera la casa. Después de muchos años, desde 1982 hasta 99, que estuvo cedida en préstamo por el ingeniero Cárdenas, finalmente él, como heredero de la propiedad, pues hizo la venta al instituto. Finalmente quisiera destacar
de la importancia que tiene nuestro edificio es no solamente el aspecto histórico, que tiene que ver con pues, su original propietario, sino por todos los usos que ha tenido y que fueron básicamente como deseo del general de que se destinara el edificio para fines educativos, de capacitación, y quién lo diría que años más tarde se dedicara a la educación de posgrado y a la investigación. Pues muchas gracias, Ernesto, Marcela, les agradecemos mucho su participación en su programa. Agradecemos la participación en este programa de los profesores Marcela y Ernesto, y a nuestro público televidente los invitamos a que contribuyan con cualquier información histórica, fotográfica o impresa relacionada con la temática abordada. Finalmente, si tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.